a leer un texto en Jeremías capítulo 16, versículo 17. Y después pasamos a Génesis 4, versículo 8 al 10. Cuando lo encuentren, diga amén. Dice Jeremías capítulo 16, versículo 17: porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está encubierta a mis ojos. Génesis capítulo 4, versículo 8 al 10 dice: Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Puede ponerse cómodo, amado hermano y amigo, en esta mañana. Voy a reflexionar basado en esta palabra. No importa cómo se cometió el pecado, quedará expuesto ante la presencia de Dios. Jeremías, el profeta, está hablando al pueblo que se había desenfrenado, al pueblo que le había dado la espalda a Dios, el pueblo que pensaba que podía hacer y deshacer y que todas las cosas iban normales. Pero el profeta Jeremías le dice que su caminar, que sus pasos, que su vida, que su conducta estaba delante de la presencia de Dios. Iglesia, tu caminar, tus pasos, tu vida, tu conducta, lo que eres, está delante de la presencia de Dios. No podemos escondernos, no podemos ocultar absolutamente nada, porque Dios el Señor lo observa todo. Bendito sea su nombre para siempre. Hay gente que dice: ¿pero será que Dios mira a todos? Yo creo que Él solamente mira a los de Él nada más, porque hay mucha gente en el mundo. Escuche, Dios nos mira a todos. Dios nos observa a todos. Él conoce tu camino. Él sabe cuál es tu caminar y por dónde se dirigen tus pasos. Él sabe por qué senda vas tú y Él sabe por qué senda voy yo. No importa que no seas cristiano o lo seas, Dios conoce por dónde es que vas. Alabado sea su nombre para siempre. Y por eso mucha gente piensa que puede hacer y deshacer y vivir como quiera, pero se equivoca. Su vida está delante de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo el profeta. Eso es lo que está diciendo este hombre de Dios, que no podemos ocultar nuestro camino delante de la presencia de nuestro Dios. Y el Dios que mira hoy fue el que miró en el pasado. Él siempre ha estado atento a su obra. Él siempre ha estado atento al ser humano. ¿O acaso no dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era de continuamente hacer el mal? Y vio Dios que la maldad de los hombres en el tiempo de Noé era de llevarle la contraria a Dios.
Una generación que se había olvidado de Dios. Una generación que decían: hagamos lo que sea porque esto es todo. Esta es la vida, así hay que vivir. Dale rienda suelta a nuestra vida, que no pasa nada. Pero lo que ellos no sabían, que había alguien que estaba en el asunto. Había alguien que estaba mirando su proceder, su conducta, su vivir. Estaba delante de la presencia del Dios de los cielos. Pero también dice la Biblia que hubo un hombre que caminó con Dios. Un hombre justo. Un hombre que temía a Dios. Ese era Noé. En medio de una generación mala, en medio de una generación depravada, en medio de una generación corrompida, cómo este hombre caminó con Dios. Esto nos dice, iglesia, que en medio de los tiempos que vivimos es posible caminar con Dios. Es posible agradar a Dios. Es posible amar a Dios. Es posible temer al que vive por los siglos de los siglos. Dele ese aplauso al Señor. ¿Y cómo estaba el ambiente en el tiempo de Noé? Había de todo. Y vio Dios la maldad del ser humano, y la tierra estaba llena de violencia. Pregúntese cómo está esto hoy. Cuando vemos las noticias nos quedamos asombrados. Dios está mirando, Dios está observando la conducta de esta generación en este último tiempo. La degeneración que se está viendo hoy, la depravación que se está viendo hoy, ¿será que no se veía en el tiempo de Noé? Sí, se veía. Pero ¿sabe una de las cosas que me llamaba la atención? Que nos debe servir a nosotros como cristianos, que Noé era consciente que Dios estaba en el asunto. ¿Usted es consciente que Dios está en el ambiente? ¿Usted es consciente que Dios está mirando, que estamos delante de la presencia de Dios? Eso fue lo que lo ayudó a Noé a ser un hombre que caminaba con Dios. Porque el pecado estaba a su alrededor, las tentaciones estaban a su alrededor, las propuestas para pecar estaban a su alrededor, pero Noé sabía que estaba delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nos va a ayudar como iglesia, que seamos conscientes que Dios está a nuestro lado, que seamos conscientes que no estamos solos, que aunque esto se está corrompiendo, pero que Dios está con nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Esta es una de las cosas que nos ayuda para no ofender a Dios. Ser conscientes de que estamos delante de la presencia de Dios. Hubo un joven que fue consciente de esa realidad. José fue consciente que Dios estaba alrededor de él. Estaba en una tierra que no era su tierra. ¿Quién lo podía ver? ¿Quién le podía reprochar nada? Llegó la oportunidad que se le dio a José de pecar, pero José dijo: ¿cómo podré yo pecar contra mi Dios? Escuche esto. Era consciente de que Dios estaba allí. Es lo único que nos va a ayudar cuando se presente el momento para hacer lo malo. Usted debe ser consciente, yo debo ser consciente de que estamos delante de la presencia de Dios. Yo me imagino aquella señora planeó todo. Si ella dijo: es la oportunidad. Es la oportunidad, porque esa mujer había puesto los ojos en José. Y cuando estaban solos, aquella mujer
le insinúa a José: José, acuéstate conmigo. No hay nadie aquí. Mi esposo ha salido. Estamos solos. Pero José dijo: ¿cómo podré yo pecar contra mi Dios? Aquella mujer tal vez lo agarró, lo abrazó, pero José le dijo: no. Y aún su ropa quedó en las manos de ella. Él salió corriendo, él salió huyendo. Prefirió huir que ir a pecar contra Dios. Alabado sea Dios para siempre. Amados hermanos, el ser conscientes que Dios está ahí, eso nos ayuda a amar a Dios. En el ser consciente que Dios está ahí, eso nos ayuda a temer a Dios. Porque cuando llegue la oportunidad, tú dices: no. Entonces eso te va a ayudar a que tú tengas temor de Dios, que tú ames a Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra ¿qué? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos vamos a estar conscientes de que Dios está a nuestro lado? Ya no podemos vivir tan despreocupados. Ya no podemos pensar de que nadie nos ve. No podemos pensar de que nos podemos ocultar. Ya no podemos pensar: no, hermano, estamos delante de la presencia de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Y en esta mañana vamos a hablar del primer ejemplo de un hombre que pecó contra Dios, que ese fue Caín. Ya leímos el texto. Como el pecado de Caín puede cometerse en secreto. Dígale: Caín es un tipo de aquellos que les gusta hacer las cosas en secreto, calladito como el gato. Ya usted sabe cómo es el gato. El gato es sigiloso. Él llega y hace el huequito. Hizo lo que hizo y tapó y dijo: nadie vio nada. Pero no es así. Estamos delante de la presencia de Dios. Entonces vamos a mirar el primer ejemplo. Como Caín, como el pecado de Caín puede cometerse en secreto. ¿Qué pasó con Caín? Ustedes saben que Caín y Abel fueron a presentar una ofrenda al Señor. Y Caín llevó de los frutos de la tierra, y Abel llevó del rebaño que tenía, de que él apacentaba. Pero Abel llevó de lo mejor. Abel llevó lo mejor, porque llevó un corazón dispuesto y agradecido al Dios de la gloria. Y tomó lo más hermoso, tomó lo más gordo, tomó las ovejas más gordas y las llevó a la presencia de Dios. Caín tomó de lo que tenía de la agricultura, tomó de las frutas que había sembrado, pero tal vez no lo hizo con un corazón agradecido. Tal vez no lo hizo con un corazón, aleluya, dispuesto, porque era para Dios. Y tal vez lo hizo con tacañez. Y cuando fueron a presentar la ofrenda de Abel fue acepta ante la presencia de Dios, y la ofrenda de Caín fue rechazada. Dios no quiso la ofrenda de Caín, y la ofrenda de Abel la aceptó. Una con la actitud que lo hizo, otro porque era la ofrenda correcta que este hombre había ofrecido delante de Dios. Había ofrecido un corderito, había ofrecido un sacrificio. Esto nos recordaba de que vendría el Redentor del mundo, el Cristo de la gloria, a redimir nuestras vidas con su sangre preciosa. Alabado sea Dios. Caín se llenó de enojo, y el enojo lo llevó a la envidia. Dijo Caín: ¿cómo este? Yo soy el mayor y este es el menor, el segundo.
¿Y cómo él alcanza lo que yo no pude alcanzar? Se llenó de envidia contra su hermano Abel, porque la ofrenda de Abel había sido aceptada, mas la de él había sido rechazada. Hermano, la envidia no es buena, mata el alma y la envenena. A la envidia hay que decirle ¿cómo? ¡Fuera! Y es algo que quiere venir a apoderarse de nosotros. La envidia no nos deja disfrutar lo que tenemos, sufriendo por lo que otro tiene. Lo que otro tiene es de él. Lo que otro tiene, Dios se lo dio a él. Usted disfrute lo que Dios le dio a usted. Si alguien tiene un carro nuevo, eso Dios se lo dio a él. Usted disfruta el carrito que tiene, gloria a Dios, porque tiene un carrito, así no sea de alta gama, pero tiene un carrito. No anda a pie, dale gloria a Dios por el carrito. Pero esa es la envidia, no nos deja ver lo que tenemos, sufrimos por lo que otro tiene. Entonces Caín se llenó de enojo y el enojo lo llevó a la envidia, y la envidia lo llevó a algo más terrible todavía, al odio. Una cosa es estar enojado, otra cosa es sentir odio. ¿Hay alguno aquí que esté odiando todavía? ¿Hay alguno aquí que odie todavía a un familiar, que odie a algún amigo, que odie a alguna persona? El odio te va a enfermar, y el odio es del diablo. Y Caín se llenó de odio contra su hermano Abel, y a pesar de que lo odiaba, entonces se llenó de hipocresía. Y un día normal le dijo: Abelito, hermano querido, hoy vengo a convidarte a que salgamos un día al campo. Abel nunca lo había invitado y ese día lo invitó. Yo me imagino que Abel viene ocupado cuidando las ovejas. Vamos, Abel, mira, yo te voy a llevar a un sembrado que hice muy lejos, muy retirado. Allá tengo una huerta, pero vamos para que me acompañes a verla. Dígale: Caín es uno de los tipos que planean. Ya lo había planeado, ya lo había organizado. Hermano, es bueno hacer planes. ¿Cuántos creen que es bueno hacer planes? Pero planes buenos, hermano, cosas buenas. Pero es malo hacer planes, ¿qué? Malos. Dice el proverbio que hay gente que se acuesta y es pensando cómo hacer el mal. Maquinan en sus camas cómo es que van a hacer el mal, amados. Caín es un tipo de aquellos que planean, pero planean lo malo. La pregunta en esta mañana: ¿cómo son tus planes? Oye, ¿qué plan tienes? ¿Es un plan bueno o es un plan malo que tienes? Mira a ver qué plan es lo que tienes, porque estás delante de ¿quién? De la presencia de Dios. Y Abel, inocente, le dijo: sí, hermano, aunque yo estoy ocupado aquí, pero yo te voy a acompañar, vamos. Y se fueron. Y tal vez, yo me imagino que lo llevó retirado, bastante lejos. Y dijo Abel: pero ¿a dónde está eso? ¿Es sembrado, hermano? Dijo: allá está, más adelantico. Y en engañismo lo llevó, en hipocresía lo llevó, y allí se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y yo me imagino que dijo Caín: listo, todo me salió a par de boca, ninguno me vio. Mamá Eva está ocupada en la casa en sus quehaceres, ella no me vio. Papá Adán allá está en la huerta, tampoco me vio. Caín miró para todas partes y dijo: listo, nadie me vio. Pero a Caín se le olvidó, aleluya, que estaba delante de la presencia de Jehová, y que delante de Dios no nos podemos ocultar. Por muy oculto que usted haga las cosas, escuche bien, queda manifiesto ante la presencia de Jehová. Dios está viendo tus pasos, tu caminar, por donde te diriges. Tu salida y tu entrada está delante de Dios. Tu acostar y tu levantar está delante de Dios. Aún no está la palabra en tu boca y Dios sabe de qué vas a hablar. Dios sabe
aleluya, cuáles son tus pensamientos en esta mañana. Dios conoce cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Caín dijo: listo, todo me salió bien, pero no fue consciente que estaba delante de la presencia de Dios. Y le dijo Jehová: ¿dónde está tu hermano Abel? Y le contestó que él no sabía. ¿Será que Dios no lo sabía? Dios lo sabía, sino que le pregunta para que suelte ver. Caín, ¿dónde está Abel? Yo no sé dónde está, le contestó con grosería. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y le dice Jehová: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho? ¿Podrá alguno engañar a Dios? No. Yo no sé dónde está, le dijo. Hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va ¿a qué? A recoger. Todo lo que tú siembres vas a recogerlo. Si siembras amor, amor recogerás. Si siembras odio, odio recogerás. Si siembras lo malo lo vas a recoger. Espera la cosecha y verás, aunque se tarde, pero ella viene. Y yo pregunto, ¿será que Caín, después de haber hecho lo que hizo, tenía paz? ¿Qué dice usted, hermano? Ahora que sabía que Dios sabía el asunto y que lo llama, hermano, a Caín le cayó una intranquilidad, un desasosiego, le cayó un desespero, le cayó una agonía. Caín no encontraba qué hacer. Un desespero, hermano, ya no encontraba qué hacer. Una agonía, un desespero. ¿Para dónde cojo yo? Yo pregunto, ¿qué es lo que nos puede quitar el gozo y la paz? Diga: el pecado. El pecado te puede robar el gozo y la paz. Caín había pecado y ya el gozo y la paz se le había ido. Ahora era un hombre angustiado, un hombre desesperado, un hombre que no sabía qué hacer. Tan terrible fue que cogió camino, hermano, como un nómada. Cogió camino que mamá no sabía ni a dónde estaba, ni papá no supo qué pasó. Caín cogió camino del desespero que tenía. Eso es el pecado. El pecado nos roba la paz. Por eso dígale que está a su lado: no vale la pena pecar. Como dice el himno: ¿para qué pecar si ya soy salvo? ¿Para qué pecar si ya soy de Cristo? Alabado sea Dios para siempre. Caín entró en una situación muy difícil por causa del pecado. Perdió el gozo, perdió la paz. Eso dijo David, el salmista. David dijo: mientras callé, se envejecieron ¿qué? Mis huesos. Era mi gemir de día y de noche. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es lo que hace el pecado. Por eso tenemos que decirle al pecado no. Por eso tenemos que decirle a esas propuestas no. Por eso tenemos que decirle a aquellas cosas que desagradan a Dios, decirle: no, no voy. ¿Por qué? Porque yo estoy delante de la presencia de Dios y yo vivo contento, yo vivo feliz. Cristo está conmigo, Él está a mi lado. Yo no voy a vivir aburrido otra vez. Yo no voy a vivir desesperado. Yo tengo ahora a Cristo, yo tengo gozo. Voy a vivir así la vida con Él. Alabado sea Dios para siempre. David dijo: mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mira, es la única manera para descansar. Es la única manera para tener reposo. Es la única manera para que volvamos otra vez a tener sosiego. Es reconocer que hemos ofendido a Dios. ¿Qué más dijo David?
Alabado sea Dios en el Salmo 48:4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como una carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué es el pecado, hermano? Es como una carga, es un peso, es algo que llevas ahí en tus hombros, que está en ti y que tú te sientes a veces que no puedes más. A veces sientes que ya no vas a dar más, que ya no puedes más. Es un peso que llevas a cuestas. ¿Y sabes quién es el único que puede quitar ese peso de tu vida? Se llama Cristo Jesús. Es el único que te puede ayudar a descansar. Es el único que puede quitar esa carga que tienes. Se llama Cristo Jesús. Es el único. Si tú vienes a Él y le pides perdón, si tú vienes a Él y reconoces que has andado delante de Dios una vida desordenada, una vida apartada, una vida equivocada, una vida en lo malo, si tú vienes a Él, Cristo te da paz, Cristo te da gozo, Cristo te da la vida. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Génesis 25, 32 y 33. Vamos a ver otro hombre que pecó. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Júramelo primero, replicó Jacob a Esaú. Se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Como el pecado de Esaú puede cometerse bajo el impulso del momento. Recuerden que Caín es de aquellos que pecan en secreto. Pero vamos a ver otra clase de otro hombre que pecó. Un hombre que peca bajo el impulso del momento. Esaú era el primer hijo de Isaac y de Rebeca. Era el primogénito. Y este hombre, dice la Biblia, que era un cazador. Y un día me imagino que salió de casa, cogió sus implementos con lo que él cazaba los animales y salió a cazar. Tal vez salió a cazar en la mañana. No sé si llegaría por ahí a las 11, porque ya uno a las 11 tiene ya apetito. O llegó después de mediodía, llegó en la tarde, a las 2 o 3 de la tarde. Y el hombre llegó con un apetito voraz. Llegó con un hambre, hermano. Y Jacob estaba en la cocina y había guisado un guiso de lentejas. Y le había echado achote y estaba rojito. Dígale, guiso rojo. Dígale, ay, lo rojo, eso rojo es llamativo. Dígale, al que está a su lado, lo rojo es llamativo. Pregúntele a una vaca para que vea. Corra, porque el guiso rojo. Y él dio ese guiso rojo. Y el hombre venía con esa hambre del campo. Y le dijo: dame de ese guiso rojo. Y le dijo Jacob: yo te doy del guiso rojo, pero si tú me das algo que tú tienes. Si tú me das algo que tú tienes, mira, cómete todo el calderao si quieres. Y dijo Esaú: si yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Hermano, todos nos vamos a morir. A ver, ¿hay alguno aquí que no se va a morir? Aunque a algunos no les gusta que les diga que se va a morir. Hermanos, pero todos nos vamos a morir.
El problema no es que nos vamos a morir, el problema es morir con Cristo. El problema es que tenemos que morir es con el Señor, que tenemos que vivir es con Cristo, morir a sus pies, morir en los brazos de Cristo. No morir de cualquier manera, como mucha gente muere. Esaú dijo: de todo modo yo me voy a morir. Eso es verdad, todos nos vamos a morir. Pero hermano, tenemos que procurar morir agradando a Dios. Tenemos que procurar morir sirviendo al que vive por los siglos de los siglos. Entonces el hombre hizo el negocio. Pero Jacob es avispado. Jacob es de los que hacen negocios, pero que quede todo bien hecho, hermano. No fue así de palabra, le dijo: júramelo. Ustedes saben que juramento es algo de peso. Júramelo que el negocio quedó cerrado. Y el hombre se lo juró. Te lo juro. Toma, te vendo lo que tengo y dame ese plato de lentejas para acá. Cogió el plato de lentejas y lo comió y se sació. Hermano, en un momento. Y yo preguntaba: ¿sería que este hombre se iba a morir porque aguantara 2 horas más? Él hubiera podido preparar cualquier otra cosa. Pero no, hermano, el impulso del momento. Dígale, cuidado con esos deseos. Dígale que está a su lado. Dígale: oye, cuidado con ese deseo. Refrénate. Y el hombre se sació, se comió las lentejas y quedó harto. Y se le olvidó el asunto. Esto nos muestra a nosotros el peligro de no refrenar los impulsos y los deseos. Dígale al que está a su lado: ¿cómo está de freno usted, hermano? ¿Los tiene largos o los tiene corticos? Pregúntele, hermano, ¿cómo está usted de frenos? Yo no sé cuáles son los impulsos y los deseos que nos han estado perturbando, que te han estado empujando y que tú casi. Ay, hermano, usted no sabe, estuve a punto. Pero estuve a punto. Dígale: por un impulso, por un desenfreno, perdió lo valioso que tenía. Por un impulso, por no frenar en un momento, por no decirle a ese deseo no, perdió lo más valioso que tenía Esaú. Esto nos lleva a pensar que tenemos que tener los frenos, estarlos zapateando para ver si están lejos. Si están, los que son choferes saben de eso. Yo no sé mucho, pero saben cómo es cuando está largo, cuando está medio, cuando está muy celoso. Pero el freno debe estar bueno. Y perdió lo más valioso por un plato de lentejas. ¿Qué era lo valioso que tenía Esaú? Vamos a mirarlo. Era el primogénito. Era la primogenitura. La primogenitura era contar con una posición destacada entre sus hermanos. Hermano, era algo de respeto. Era algo de autoridad. Ser el primero. O sea que si no estaba el papá, estaba alguien que representaba allí. Alguien que estaba en la casa que reflejaba autoridad sobre sus otros hermanos. Eso era la primogenitura. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice que era la primogenitura? Y recibir la bendición principal de su padre. Escuche, lo más importante, la bendición principal de su padre. Una bendición solo era una sola. No habían 2 bendiciones, era una solita que había. Y esa bendición era para el primogénito. Esa bendición era para Esaú. Esa bendición
era con respecto a cosas de aquí, pero era una bendición que trascendía a lo eterno, que trascendía a las promesas, que trascendía a lo grande, a lo divino. Alabado sea Dios para siempre. Santo es Dios. ¿Qué más representaba la primogenitura? ¿Qué era? Hermano, el primogénito tenía derecho a 2 partes. Escuche eso. Cuando el papá muriera, a ese hombre le tenían que dar una porción doble. Era una bendición. ¿Qué más era la primogenitura? Era un símbolo de poder. Alabado sea Dios para siempre. Y Esaú lo menospreció. Esaú menospreció la primogenitura por un plato de lentejas con achote. Sí, porque quedó rojo, le echó achote. Despreció eso. Y después dice la Biblia que procuró recuperarla. Después quiso recuperar la primogenitura. Después quiso volver a tenerla. Él pensó, no, eso yo después lo vuelvo y lo recupero otra vez. Ay, yo se la vendí. No, yo vuelvo y la recupero otra vez. Hermanos, pero no fue así. Mire lo que dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cómo la procuró? Con lágrimas. Quiero la primogenitura. Quiero esa bendición. Me arrepiento de haberlo hecho. Me arrepiento de lo que hice. Pero dice que ni aún que se arrepintió, ya no hubo lugar para el arrepentimiento. Ya no la pudo tener. Ya no pudo recuperarla. Esto nos dice a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado. Usted que dice, lo mismo es caer que quedar colgando, hermano, tenga mucho cuidado. Usted que no ha mirado la senda de sus pasos, por dónde es que va, y piensa que no está delante de la presencia de Dios, tenga mucho cuidado. Que este hombre perdió algo que nunca más pudo volver a recuperar. Quiso la bendición de su padre y ya no se pudo, ya no era posible. ¿Por qué? Porque la perdió. La pregunta en esta mañana es: ¿qué privilegios tenemos nosotros como cristianos? Los privilegios que tenía Esaú. Ahora, ¿qué privilegios tenemos nosotros como hijos de Dios? ¿Qué privilegio tiene usted ahora que está en Cristo? Estoy hablando para los que están en Cristo. Hermanos, nada más y nada menos que a los que están en Cristo ahora somos hechos hijos de Dios. Aleluya, tenemos un privilegio, que de los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Qué privilegio tan hermoso, hermano, hermana. Hermano, ser un hijo de Dios, eso es más grande que cualquier cosa en esta tierra. ¿Qué tenemos nosotros que cuidarlo? ¿Qué más tenemos nosotros? Ahora tenemos vida eterna. Dígale que está a su lado: vida eterna. ¿Y quién te la ha dado? Y te la dio Cristo Jesús, a través de su sangre vertida en la cruz del Calvario. Cristo hizo posible que tú y yo tuviéramos la vida eterna. Escucha,
tú tienes vida eterna. ¿Qué significa eso? Que vives para siempre. Vives aquí y si mueres, no mueres, vas a seguir viviendo. Vas a estar con Cristo por los siglos de los siglos. Eso es vida eterna. Alabado sea Dios para siempre. Dígale, ¿qué más tenemos? Diga, tenemos al Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Qué privilegio tenemos. Cuidadito con el plato de lenteja. Cuidadito con el guiso rojo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a Dios. Qué bendición tan grande. Qué bendición tan maravillosa es saber que tenemos a un ser tan glorioso. Dios viviendo en nosotros. Dios viviendo en ti. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que Él ahora mora en ti y en mí? Hermano, que no se nos olvide eso. Cuando veas el guiso rojo, recuérdate lo que tienes. Y mira bien, si lo pierdes, después no digas que no. Algunos lo han recuperado, pero otros otros no. ¿Qué más tenemos? Dile, tenemos entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por medio de Cristo Jesús tenemos entrada al reino de los cielos. Eso es lo que tú y yo ahora tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esos impulsos y deseos? Así que si tenías un deseo maluco por ahí, velo echando ¿qué? Fuera. Que sean deseos buenos, que sean deseos de servir a Cristo, que sean deseos, aleluya, de ayudar al hermano, que sean deseos de poder hacer lo que agrada a Dios. Pero si es algún deseo malo, hermano, mira los frenos y ahora empieza a andar con cuidado. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Vamos a mirar otro ejemplo. Génesis 42, 21. Hermano, si trajo la Biblia, léala para que usted vea qué es lo que estamos leyendo. Génesis 42, 21 dice: entonces, y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, como el pecado de los hermanos de José, pueden pasar años antes de descubrirse. Escuche eso. Como el pecado de los hermanos de José, pueden pasar años antes de descubrirse. ¿Qué pasó con estos muchachos? Estos muchachos se llenaron de celos contra José por unos sueños que José había tenido y porque el papá le había hecho una túnica de colores a José. Ellos no lo querían. Ellos querían sacarlo del paso. Y un día José se fue a llevarle provisiones a sus hermanos al desierto donde estaban pastoreando las ovejas. Y cuando lo vieron venir, dijeron: ahí viene el soñador, quitémoslo del camino. Y quisieron matarlo. Algunos de ellos quisieron matarlo, pero otros le dijeron: no, no lo vamos a matar. Entonces pasaba una caravana de comerciantes por aquel lugar en el desierto y lo vendieron. Y llegaron y tomaron la túnica, mataron un cabrito y le echaron sangre a la túnica y la despedazaron y le dijeron: mira, padre, esto fue lo que encontramos de la túnica de José. Hermano, yo me imagino la vida de Jacob, esa angustia de Jacob por su hijo, ese dolor de Jacob por su hijo. A ellos no le importó que papá se hubiera muerto de un infarto.
Hermanos, ¿cuántas personas no han soportado la muerte de un familiar? Algunos se mueren de un infarto, otros se mueren de capricho, otros se van secando poco a poco y se van muriendo lentamente. Una pena moral en sus almas por la falta de un ser querido, porque alguien les quitó un ser querido. Y a estos hombres no les importó lo que habían hecho. No les importó el sufrimiento de Jacob. No les importó que su padre se hubiera muerto de capricho. Pero llegó un día en que el hambre llegó por aquellas regiones. Y Jacob escuchó que en Egipto había comida, que en Egipto había trigo. Y les dijo: muchachos, vayan a Egipto y compren provisiones, porque si no vamos a morir en este desierto. Y los mandó a Egipto. Y cuando ellos llegan a Egipto, lo que ellos no sabían era que aquel hombre, aquel joven a quien ellos habían vendido, ahora él era el gobernador de Egipto. Era el que gobernaba aquel país. Y cuando ellos llegan, José ya no era el mismo José. No es que el corazón se le haya dañado. José nunca se le dañó el corazón. Fue el mismo en pureza, en temor hacia Dios. Sino su apariencia había cambiado un poco. Y tal vez por lo que se hacían los egipcios, no sé qué atuendos tenían, ellos no conocieron a José, mas José los conoció a ellos. Y les dijo: ¿ustedes de dónde han venido? Y les dijeron ellos: nosotros hemos venido de una tierra muy lejana, de Canaán. Hemos venido a comprar trigo porque hay mucha hambre y vamos a llevar comida para nuestro padre, y también tenemos otro hermano. Y les dijo José, y dice en el texto del 42:7, dice que José los trató ásperamente. No es porque quería vengarse, no, él los trató ásperamente en ese momento. Ustedes son espías. Ustedes vienen solamente a mirar lo que nosotros tenemos para después venir a atacarnos y llevarse el trigo. Dijo: no, nosotros somos hombres honrados. Mire lo que dijeron: somos hombres honrados. Nosotros somos una mansa paloma. Nosotros vean, esto es una firma lo que hay aquí. José los conocía. José los trató ásperamente. ¿Y sabe qué les dijo José? No, son espías. Los trató ásperamente. Y yo imagino que él habló con los guardias que tenía a su disposición y les dijo: mételos al calabozo. Y dice la palabra de Dios que duraron 3 días en el calabozo. Escuche. Y en el calabozo fue que se le despertó la conciencia. Escúchelo. En el calabozo donde estaba, en la cárcel donde estaban, fue que se le despertó la conciencia. Fue que dijeron: verdaderamente hemos ¿qué? Hemos pecado. ¿Cuántos años habían pasado de lo que ellos habían hecho? Había pasado más de 15 años. Escuche bien, más de 15 años. Y ellos estaban viviendo como si nada hubieran hecho en la vida. Ha pasado muchos años y mucha gente vive como si nada hubiera hecho en la vida. Ha pasado mucho tiempo y algunos viven como si nada hubieran hecho por esta vida. Pero yo quiero decirle, ¿dónde reflexionaron ellos? Dígale al que está a su lado: cuando estaban en el calabozo. Dígaselo. Dígale: no espere estar en el calabozo para que reflexione. 3 días en la cárcel. Se miraban los unos a los otros. Lea el texto para que vea qué es lo que dice. El 21, léalo para que vea. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos,
Por eso ha venido esta angustia sobre nosotros. Hermano, ¿y por qué esta palabra hoy? Yo no lo sé. Tantos años que usted hizo algo en el pasado y usted piensa que todo quedó así. No esperes estar en un hospital. No esperes estar en una situación bastante angustiosa para que tú reconozcas que le has fallado a Dios. No esperes un momento difícil para tu vida. Mejor es reconocerlo a tiempo y pedirle perdón a Dios, y Dios nos perdonará. Dios nos restaurará, Dios nos ayudará. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, pero tantos años, no importa. Habían pasado más de 15 años. Y ahí fue donde ellos reconocieron que habían pecado, que habían vendido a su hermano. No sabían si estaba vivo o estaba muerto, que habían pecado contra su padre echándole una mentira. Ahí fue que reconocieron que era pecado lo que habían hecho. Habían pasado los años. ¿Será que hay alguno a quien Dios en esta mañana le está recordando algo? No esperemos estar en una situación bien difícil para reconocer nuestras culpas. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Mas el que los oculta como el gatico, dice, no va a prosperar. Hermano, no va a prosperar. Puede que prospere en lo económico, pero con Dios no va a prosperar. Y algunos ni en lo económico, algunos la tienen arriba, hermano, la tienen arriba. Se meten por aquí, se meten por allá y por ninguna parte les da. Hay que confesar. Si en algún tiempo se ha hecho algo malo y pensó que nada, que todo había pasado, hoy Dios te recuerda. No importa que pasen los años, tienes que reconocer. No esperes que estés en el calabozo para ir a reconocerlo. Podemos mirar otro ejemplo. Todavía nos queda un poquitico. Vamos a mirar otro ejemplo. Mateo capítulo 14, versículo 6 al 10. Yo quiero que usted lo lea conmigo. Versículo 6 al 10. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual él le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de su juramento y de sus invitados, ordenó que se la dieran. Como el pecado de Herodes puede ser el resultado de una promesa insensata. Escúchelo. Este hombre pecó, hizo una promesa en un momento donde las emociones se le saltaron. Dice la Biblia que estaba de cumpleaños ese día el hombre. Únicamente donde menciona la Biblia los cumpleaños es ahí. Herodes estaba cumpliendo años. Yo imagino había sancocho, había de todo. Y con todos los de la alta, con todos los que con los que él gobernaba, estaban ahí acompañando al rey que estaba cumpliendo años. Y apareció aquella muchacha, la hija de Herodías, hermano, danzando y dando un baile, hermano. Esa muchacha se movía, hermano, como una novilla encorralada, y eso a Herodes lo emocionó. Y le dijo: pídeme hasta la mitad de mi reino, te lo doy. Hermano, pero ¿quién lo estaba forzando a él a hacer una promesa de esa? Ninguno. Una promesa insensata. Nadie le estaba diciendo que bailara. Pues que baile ahí, hermano, que baile, todo lo que quiera. Pero dijo: hasta la mitad de mi reino te doy.
Y entonces la muchacha va y le dice a la mamá: hermano, eso eran 2 abejas iguales. Y le dice: madre, mira la propuesta que me hizo el rey. Y entonces la mamá dijo: listo, esta es la oportunidad que yo estaba esperando para quitarme esa conduerma de encima, para callar a ese bocón que a toda hora me está diciendo que yo estoy en adulterio, que a toda hora me está diciendo que yo debo de ir a buscar a mi esposo, que debo irme a buscar a Felipe y que debo dejar a Herodes. Herodías odiaba a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decía: Herodes, no te es lícito tener a esa mujer no es la tuya, esa mujer es la mujer de tu hermano. En otras palabras, despáchala. En otras palabras, dile que se vaya a buscar a su esposo. En otras palabras, Herodes, tú estás adulterando. Ella es una adúltera y tú también eres un adúltero. Hermano, y Herodías no quería a Juancho. Lo quería pero matar. Y que se le da la oportunidad, hermano. Y le dijo: pide la cabeza de Juan. Y la pidió. Dicen que dice la Biblia que Herodes se entristeció. O sea que él quiso como retractarse de la promesa, pero no pudo porque le había hecho con juramento. No pudo porque a causa de los que estaban allí, ese hombre hubiera perdido credibilidad. Y entonces ordenó que le quitaran la cabeza al pobre Juancho. Dígale: una promesa insensata llevó a este hombre a cometer un grave pecado. Hermano, ¿y cuántos de nosotros, cuántas promesas hemos hecho nosotros? Porque a veces somos dados para hacer promesas. La Biblia dice que hubo un hombre que le dijo: Señor, si tú me llevas en paz y me ayudas a derrocar aquel ejército, si tú me traes nuevamente a mi casa, aquel hombre, otra promesa insensata. Él hubiera podido decir otra cosa: Señor, si tú me traes en paz y voy a la guerra y me das la victoria, Señor, cuando yo llegue, yo hago un altar y yo sacrifico 10 ovejas, 10 carneros, yo te los sacrifico en agradecimiento por la victoria. ¿Qué dijo este hombre? Señor, si tú me llevas y me traes en paz, lo primero que salga de mi casa te lo sacrifico. Hermano, y el hombre fue a la guerra y Dios lo trajo en paz. Y cuando se acercaba a la casa, imagínense quién salió a recibirlo. Salió la hija con un pandero a recibirlo. Salió la hija a recibir al padre, hermano. Y él decía: hija mía, hija mía, hija mía. Se recordó de la promesa que había dicho: lo primero que salga de la casa a recibirme, lo sacrifico. Promesas insensatas. Se las hemos hecho a Dios y no le hemos cumplido nada. En un momento de apuro: Señor, si tú libras a mi hijo, Señor, si tú libras a mi hijo de ese peligro, Dios mío, yo te voy a prometer hacerte 5 ayunos, Señor. Y solamente le hizo uno y dijo: es que a mí con esta gastritis yo no puedo ayunar. ¿No le prometió a Dios 5 ayunos? Y Dios le guardó de que fuera por allá y le hicieran un daño, y usted no le ha cumplido a Dios. Ay, Señor, si tú lo salvas, si tú lo traes, Señor, mira, yo voy, Dios mío, a consagrar mi vida. Yo voy a ser mejor esposa, yo voy a ser mejor. Dios le trajo el esposo y sigue siendo la misma. Promesas insensatas. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque eso no le agrada a Dios. Dice que mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas nada. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque Eclesiastés lo dice claramente. El versículo 5, el capítulo 5, el verso 6 dice: no hagas que tu boca te haga
pecar. Entonces mejor es que calle boca. No se ponga, o sea, tener cuidado con las promesas. Hermano, ¿y usted cuándo me va a visitar, hermano? El domingo voy. Pero ¿cuál domingo? Él no cumple ni años. Mejor diga, hermano, cuando Dios me dé la oportunidad, yo voy. Y no está pecando con eso. Pero somos muy sueltos de lengua. Somos muy acelerados para hablar. Ay, Dios, no hagas que tu boca te haga pecar. Y no digas que es por ignorancia, dice el texto, porque estabas delante del ángel. Y harás que Dios se enoje a causa de lo que tú has dicho. Entonces, tener mucho cuidado con ese asunto. Herodes cometió un pecado por una promesa insensata que hizo. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros por hacer promesas a la ligera? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y si vamos a prometer algo a Dios, hermano, debemos cumplirlo.